Pretelín, ¿quién mejor? ¿Cómo estás, Hola, Fausto? Mónica, Buenos días. muy bien. Buenos días, ¿cómo estás? Oye, fíjate que yo voy a hacer una parada previa, ahora sí que una bajada antes de llegar al nuevo cuerpo diplomático en nuestro país, por la decisión que acaba de anunciar el presidente de los Estados Unidos, ¿quién mejor que tú?, de aplazar las elecciones al 3 de noviembre. Es lo que estaba leyendo, pero bueno, las elecciones van a ser el 3, ¿no? Así es. Y las quiere retrasar. Bueno, obviamente, si se diera esto, sería una muy mala noticia. Primero porque él está en el fondo de las encuestas. ¿Y no será esa la razón? Es la razón principal. Esa es la razón principal, quieren recuperarse. Cuando acá ya es un personaje muy responsable, le interesa mucho el tema de la pandemia, cuando antes era, recomendaba tomar desinfectante para baños, ¿no? Imagínate. Para curar el coronavirus. Claro. Yo creo que esto, sí tiene una jiribilla, sí tiene de alguna forma esa intención. A ver cómo responde Biden, ¿no? Y cómo responden todos los consejos electorales. Son 50 elecciones. Sí, entonces, pero en su calidad de presidente puede ejercer presión sobre eso. Sí, por supuesto que sí. Y un asunto como la pandemia también lo es. Ha habido países en donde sí han postergado las elecciones, por ejemplo en Bolivia, ¿no? En Polonia, aunque fueron pocas semanas. Pero a nosotros nos afectaría, porque donde se nos junten los procesos electorales en Estados Unidos y en México, yo creo que porque en México tendríamos cierto impacto en la decisión que tomaran los norteamericanos por muchas de las leyes que tenemos aquí en materia de migración. Sí, definitivamente todo lo que sucede en Estados Unidos implica aquí también ciertos movimientos. Vamos a ver, ojalá que sea simplemente una más de sus mentiras y vamos a ver cómo va progresando esto, ¿no? Yo me acuerdo de toda la vida, y sobre todo, tú, que además vienes del ITAM, esta universidad de la que han salido tantos diplomáticos y donde la gran expertise en materia de diplomacia junto con el Colegio de México, digamos, es una cuna de nos quieren muchas ahora, cosas. Mónica. Pues ahora no, porque ahora es el quieren. Colegio de México el que brilla, pero en ese sentido, no, pero fuera de grillas de ese nivel, la realidad es que para llegar a una embajada, no importa si ibas como embajador o como cónsul, simplemente como agregado cultural, como agregado de prensa, tenías que tener, por lo menos la carrera de Relaciones Internacionales, ¿no? Ajá. Y al parecer el día de hoy eso ya pasa a un segundo término, de acuerdo a lo que vimos el día de ayer o antes de antier, y pues hay una gran polémica en torno a lo que es ahora ser diplomático en nuestro país. Bueno, a ver, yo creo que el Servicio Exterior mexicano, el SEM, como se le llama ya en Relaciones Exteriores, es un grupo de 1,200 personas, Mónica, que son especializadas en temas de relaciones internacionales y que tienen la capacidad y la profesionalidad, el profesionalismo de poder ir a cualquier embajada, a cualquier consulado. Entonces, cuando hay una designación directa de alguien que pertenece al Servicio Exterior mexicano, se aplaude. Claro. Sea quien sea, sea X o sea Y, no importa el nombre, porque viene con un recorrido, ¿no? Sí. Tiene historia, tiene estudios. Sin embargo, habla idiomas, por lo menos. Estos elementos en todos los sexenios ocurren este tipo de designaciones. ¿Te acuerdas de Fidel Herrera, que lo manda a la consulada de Barcelona? Perfectamente. Que es increíble, un personaje que tenía una muy mala imagen. De Barcelona, que sale de Veracruz, además, cierto. Y lo llevan a Barcelona. Esto es una falta de tacto, ¿no?, que tuvo Peña Nieto con el gobierno, inclusive de Mariano Rajoy, el español. Porque ¿cómo puedes mandar a un personaje así a un consulado tan importante, estratégicamente hablando, como es el de Barcelona? Es como quien dice, no hay nada nuevo, estamos haciendo exactamente lo mismo. Se cometen esos errores. Yo creo que en una visión tan etnocéntrica como la mexicana, es decir, donde la política exterior está muy lejos del Zócalo, se mandan a personajes que quién sabe qué historia tienen y posiblemente se les premia, se les obsequia o se les quiere ver muy lejos, es decir, se les castiga inclusive, ¿no? Fíjate que es simpático que tú dices, las relaciones exteriores es algo que está muy lejos de Palacio Nacional. Muy lejos. Me recordaste a un amigo que decía, en mi casa la cultura era algo que ocurría en Europa. Pues haz de cuenta lo mismo, ¿no? Sí, yo creo que se cometen esos errores y, por ejemplo, esta designación de la periodista Isabel Arvide al Consulado de Estambul, lógicamente también es algo que uno hubiera esperado que no hubiera ocurrido. Es decir, el año pasado el presidente de México dijo que ya no iba a incurrir ese tipo de designaciones. Él lo dijo. Políticas, ¿no? De personas que no tienen que ver o que tienen un expertise sobre las decisiones que van a tener que tomar. Ahora, en ese caso, ¿qué tan importante, por ejemplo, es el consulado de Estambul, de México en Estambul?
Bueno, mira, a ver, Turquía es un país estratégicamente hablando por su ubicación, Sí. muy importante. México está incrementando también sus negocios en Turquía relaciones. y viceversa, sus relaciones. El consulado, más que política, que no lo ve un cónsul, ve aspectos económicos, financieros y de protección a los mexicanos, Así en este es. caso allá. ¿Sabemos cuántos mexicanos están en Turquía en este momento? Yo no lo sé. ¿Ok? No lo sé, Mónica, pero lo que sí sé es que Turquía está pasando por una situación muy alarmante, Sí, muy crítica. muy Hace política, 3, 4 sí. años hubo un intento de golpe de Estado a Erdogan y a partir de ahí ha entrado en una deriva autoritaria, un personaje que ha quitado libertades a medios de comunicación, libertades en redes sociales, un personaje que tiene en términos como de estratégicos una visión de un sultán que quiere Así recuperar la región de Turquía de hace decenas de años atrás. Entonces, tienes que mandar a una persona que conozca de geopolítica, que conozca de asuntos puntuales de lo que va a hacer. Y no puede ser que un personaje, como Isabel Arvide, vaya como cónsul allá en Estambul, porque en realidad lo van a tomar mal. Es decir, quizás el presidente de Erdogan ni se va a enterar, pero bueno, cuando se entere, va a decir, yo creo que sí se va a enterar. Yo creo que sí se va a enterar. No, sí, fíjate, lo estoy diciendo de broma. No sabía, nosotros los mexicanos necesitamos una visa, por ejemplo, o sea, para entrar a Turquía. Ajá. ¿No? Bueno, o sea, son este tipo de cosas que si ocurre alguna situación como, no sé, me viene a la mente en este momento cuando varios turistas mexicanos quedaron en un atentado en Egipto, ¿te acuerdas? Así es, ¿cómo no? Si eso llega a ocurrir, ¿no? Si esto llega a ocurrir en Turquía, pues por supuesto, pues tiene que haber una experiencia en la manera de manejar esta situación. Claro, lo dices muy bien, nivel, ¿no? Porque Turquía tiene Porque además Turquía es un país donde hay actos terroristas. Claro, tiene una frontera con Siria, sí. Inclusive tiene un problema interno muy fuerte con el partido de Kurdistán, que es un partido considerado por la Unión Europea y Estados Unidos como un grupo terrorista, al que de alguna manera Erdogan le ha declarado también la guerra, y el problema de ISIS también hubo, ha habido muchos choques ahí, inclusive a Erdogan se le ha señalado como personaje de corrupción que ha negociado con la venta de petróleo al ISIS. O sea, es un polvorín que un personaje a quien mandas a un consulado debe de tener experiencia, Mónica. No, y por lo menos... y tener conocimiento sobre lo que está ocurriendo allá. Exactamente. Ojalá que la señora tenga conocimiento sobre el tema del Medio Oriente. ¿Y qué hay del resto? Bueno, yo aplaudiría a Mari Carmen, por ejemplo, Ortiz Muñoz, que ha sido designada como embajadora de México en España. Sí. Tiene amplio recorrido. Repito, pertenece al SEM, al Servicio Exterior Mexicano, y por lo tanto tiene todas las tablas para poderse desempeñar como embajadora. Es miembro del SEM desde 1979, fue embajadora de Egipto y Costa Rica y cónsul en Barcelona, o sea, ya conoce lo que es España. Carlos Félix Corona va a Serbia, también es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1982, es embajador de México en Malasia en este momento, y fue cónsul en San Francisco, también tiene importante perfil de recorrido. Marta Samarripa Rivas, pues bueno, nos dice Relaciones Exteriores que tiene una amplia experiencia en el periodismo, columnista, pero bueno, yo tampoco tengo el conocimiento de quién es ella. Va a la embajada de Belice. Bueno, es una embajada que muy cercana a México, no ocurren muchas cosas allá. No. Sin embargo, también debes de mandar a personas que tengan conocimiento y experiencia en ello, ¿no? Guillermo Puente Ordorica va a Irán, también es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1992. Carlos Jiménez Macías va como ministro para Asuntos Políticos a la Embajada de España. A él sí. En verdad, yo no tengo ningún conocimiento que tenga un perfil diplomático en España. Esos son de alguna manera los principales nombramientos, Mónica. Pues bueno, nuevamente en el Servicio Exterior Mexicano los extremos se tocan. Muchísimas gracias, Fausto Pretelín.